Tan solo pensar que una de las consolas que más prometía salir a flote. Sí, te hablo de una de las consolas de Sony que llegó a sacar, y no te hablo de una PSP o una PC Vita. Te hablo de la consola que podía prometer mucho de lo que podemos llegar a pensar. Pero tal vez fue su dinámica, o fue el momento menos indicado para salir. Sí, te hablo de ni más ni menos que la PSP Go. Una consola que pensaba ser más versátil, ya que tenía la posibilidad de poder deslizar la pantalla para así mostrar los controles de una forma, o en la forma en la que podías llegar a jugar. Simplemente fue una consola pensada en ser más portable, ya que era como un terminal con la única función de ser una consola portable, algo que fue la razón por la que Sony se enfocó para ese momento, ya que era también la moda, ya que muchos terminales llegaron a salir con ese mismo diseño, con la misma función de tener una pantalla táctil y así deslizarla teniendo un teclado, ya que para esa época era lo más común. La PSP Go llegó a salir un momento menos indicado, donde dominaba el mercado Nintendo. Solo tienes que pensar en la Nintendo DS y DSi, y la versión 3D, algo que para ese momento era su mayor rival, algo que al día de hoy ya se sabe el resultado y el ganador de esta batalla. Y como dato curioso, llegó a salir antes que la PS3, una de las mejores versiones de la PSP y que claramente vino con mucha mejora de lo que pensamos. Pero lo que íbamos, porque la PSP Go es otra de las consolas que no logró ese salto, que tal vez llegó a merecer, algo similar a lo que le pasó a la misma PS Vita, que ciertamente, que llegó en el momento menos indicado. Solo hay que pensar un solo momento de que no llegó a tener el éxito que esperaba Sony, ya que no existen datos públicos de cuántas consolas vendió Sony, y esto hace pensar que no fue lo que esperaba la compañía, siendo esta la primera consola portable de Sony en no llegar al estrellato y que la segunda sería la PS Vita, que no superaría los 14 millones de ventas, y que esta consola sí llegó a demostrar que realmente sí valía totalmente la pena, siendo este otro punto menos que se llevó Sony. Y hay que mencionar que después de la PS Vita más nunca quiso apostar por las consolas portables, ya que su mejor mercado eran las consolas de casa, como la PS3 o la PS4, y la última PS5, siendo esto que lastimosamente Sony más nunca llegó a tener buen ojo para este tipo de mercado, y que prefirió dejarlo totalmente de lado para enfocarse en algo que sí le salía totalmente bien. Esta PSP Go no era tan mala como podíamos llegar a pensar, y que venía con mecánica totalmente única, como la función que, como ya mencioné, era moderna para esa época. Sí, te hablo del 2009 y que venía acompañada de una memoria interna de 16 GB, algo que no era tan común y que solía ser muy difícil que iniciaran con este tipo de memoria, ya que solía ser muy caro para la época. Una de las ventajas de esta consola y es que podías llevarla en el bolsillo, a como lo que es hoy, un terminal, y que esta pantalla no pasaba de las 4.4 pulgadas, y que por cierto era táctil, haciendo que pudieras llegar a jugar ciertos juegos sin tener que deslizar totalmente la pantalla, teniendo algo único que podía hacer la diferencial del resto, pero que tampoco ayudó que sería la PSP 3000, opacando totalmente esta consola. Otra de las grandes cosas que podías llegar a hacer con esta consola, y es que podías usarla como control, aparte para la PS3, siendo que fuera mucho más versátil, y que además podías usarla sin ningún tipo de cable, acompañado de que tenía la posibilidad de conectarse a una red Wi-Fi, y por supuesto si tenía Wi-Fi también incluía Bluetooth, que como vuelvo a recalcar, que era algo muy poco común que una consola de esas características llegara a tener tantas funciones, que no eran nada malas por ningún lado, y que también venía con algo único, y es que podías guardar un punto de restauración, algo que no era nada común. Una de las grandes desventajas para ese momento era su precio, con la que llegó a salir, y que no era tan emocionante o simplemente no llamaba la atención del público, ya que su rival para ese momento, y que de por cierto no se lo esperaba Sony, y fue la Nintendo DSi, una de las versiones DS más vendidas de la marca, ya que venía con grandes mejoras que no tenía la versión anterior. La diferencia entre la PSP Go y la Nintendo DSi es que siempre Nintendo impulsó a las compañías para que sacaran juegos para su consola, algo que sabemos a día de hoy que llegaron a sacar grandes juegos para ese momento, y que ciertamente influenció en que saliera a flote esta consola. En cambio a la PSP Go le pasó algo muy similar a la PS Vita, ya que muchas empresas creadores de juegos no querían incluir sus juegos en esta consola, ya que tanto por sus malas ventas hacía que fuera mucho más difícil y mucho más costoso hacerla. Lastimosamente esta consola llegó y se fue en picada. ¿Y tú qué piensas? ¿Por qué la PSP Go llegó a fracasar? ¿Todo fue culpa de Sony? Déjamelo saber en los comentarios.